Listo. Bueno, entonces vamos a hablar el día de hoy sobre un tema que siempre nos apasiona, que es ratas, ratones y por supuesto muchos otros aspectos sobre los roedores plaga. Pues como ustedes saben, hay una clasificación taxonómica para todo organismo vivo en este planeta y los roedores pues deben su nombre roedores al orden que pertenecen, que es el orden Rodentia, y precisamente con base al comportamiento que es roer los materiales para su alimentación, pero también pueden roer otro tipo de materiales para poder construir sus refugios o abrirse paso hacia una ruta. Entonces, el orden de Rodentia de manera general comparte este tipo de comportamiento de roer. Y su evolución, pues, es muy antigua, data de millones de años, esta evolución. De hecho, un ancestro común de los roedores es el Rugodosodon eurasiaticus, que fue encontrado hace más de 160 millones de años, ¿verdad? Bueno, que data, mejor dicho, de hace 160 millones de años, y fue encontrado en China. Y como pueden ver, el tronco común, Fran Marcano está haciendo unas líneas en la pantalla, entonces le pediría que se abstenga de rayar, por favor. Pertenecen a un tronco común y este tronco común, como pueden ver, el glires agrupa un origen monofilético que es Rodentia y lagomorfa. En lagomorfa pues encontramos a los conejos y las liebres, que pues también tienen incisivos muy prominentes, pero ahorita vamos a ver las diferencias. Fíjense cómo en el caso del orden Rodentia, donde están los roedores, pues existe incisivos superiores e inferiores, pero pues aquí solamente hablamos de un par. En el caso de lagomorfa se duplican, ¿no? También por eso se les llama duplicidintata, porque tienen dos pares de incisivos. Y como pueden ver, pues también compartimos tronco común los primates con el orden Rodentia, ¿no? Estamos pues muy cercanos en evolución a los roedores. ¿Por qué son roedores? Pues hemos comentado que son un comportamiento para roer, ¿verdad? ¿Ah? Tienen incisivos altamente desarrollados y de crecimiento. ¿El hombre ese te conoce? Sí. El que dijiste tú. ¿Sí? ¿Y dónde vive? ¿Y no ha bajado? Perdón, tenemos ahí una interferencia a pesar de que habíamos... Allá va en el carro. Tengo que silenciar los micrófonos. Sí. Voy a tener que dejar de compartir un momento aquí. Ah, bueno, como viene concentrándome en esta vaina. Mira la mujer rueda. No, salí. Abner Díaz, por favor, apaga tu micro. Si tenemos una persona haciendo rayones ahí en la pantalla, no sé por qué hacen esto, pero bueno, eso no habla de un buen respeto a los demás compañeros, ¿no? Bueno, entonces aquí nuevamente compartiendo la pantalla. Hablamos de crecimiento continuo de estos incisivos, por eso pues tienen esta necesidad imperiosa de roer tanto su alimento como otro tipo de objetos. De hecho, el crecimiento, si estos incisivos siguieran creciendo de manera permanente, crecerían 14 centímetros por año los superiores y hasta 11 centímetros al año los inferiores, lo cual pues es muy grave porque les podría perforar la mandíbula a estos roedores. Y vean en el comportamiento, ¿no? Así que manipulan hábilmente con las manitas los objetos, pero pues ahí está el comportamiento del orden Rodentia, royendo el alimento para poder fraccionarlo y alimentarse de manera correcta. El orden Rodentia está conformado por más de 2.277 especies y está dividida a su vez taxonómicamente en 28 familias. Hoy no vamos a ver todas las familias porque esto sería un curso de muchas semanas, pero sí nos vamos a enfocar en los 3 roedores sinantrópicos más importantes que pertenecen a la familia Muridae. Y estas especies pues son muy importantes porque dentro de su evolución pues han logrado posicionarse a nivel cosmopolita. Entonces, pues tenemos a Ratus norvegicus,
que es la rata negra, noruega o de alcantarilla, que es la rata negra o de tejado, y el ratón musculus o ratón doméstico, ¿verdad? Entonces, estas tres especies de roedores sinantrópicos son las más importantes desde el punto de vista de plagas. Recuerden que una plaga se caracteriza por su gran adaptación al medio, y bueno, pues estas especies están distribuidas en casi todo el planeta. También se caracterizan por su gran potencial reproductivo, que también en eso coinciden estas tres especies. Algunas características de los roedores múridos, recordemos que estas especies pertenecen a la familia Muridae, por lo tanto son roedores múridos, pues son estas tres ratas y ratones sinantrópicos. Y comparten algunas cuestiones morfológicas interesantes. Por ejemplo, el hecho de que los miembros anteriores son en proporción mucho más cortos que los miembros posteriores. Y estos miembros anteriores pues sirven para la manipulación de los alimentos, también en algunas especies para cavar, ¿verdad? En el caso de la rata noruega o de alcantarilla, pues esas manos están adaptadas para cavar. En el caso de ratas trepadoras como la rata negra o del tejado, pues están adaptadas sus manos también para ser buenas escaladoras. La cola de los múridos, pues está desprovista de abundancia de pelo como el resto del cuerpo. Digamos que en apariencia son colitas que se aprecian pelonas, ¿verdad? Es una característica también de estas especies, pero ya vistas al microscopio podemos ver que sí existen pequeños pelitos, pero la distribución es muy diferente al resto del cuerpo y también el tamaño de los mismos. De hecho, esta es una cola de rata noruega, y la rata noruega tiene una cola que se aprecia con un aspecto escamoso, aunque sí hay una pequeña distribución ahí de pequeños pelitos. Aquí podemos ver con mayor detalle pues la cauda o cola de la rata de los tejados, roof rat en inglés, y la rata noruega, Norway rat en inglés. Vean cómo son colas desprovistas de pelo, y lo que cambia entre estas dos especies pues es la longitud de la cola. En la rata noruega de alcantarilla es una cola bastante corta en proporción al cuerpo, mientras que en la rata negra del tejado es una cola muy larga en proporción del cuerpo. Algunos otros aspectos entre ratas comparadas contra los ratones, pues vamos a ver algunos aspectos morfológicos. En el caso del mus musculus al ratón doméstico, ¿verdad? Pues también le llaman ratón casero al ratón doméstico, y vemos el tamaño, ¿verdad? El tamaño es una diferencia importante. Como pueden ver, pues la rata es mucho más masiva que el ratón. Si comparáramos el peso de la rata noruega contra el peso del ratón, pues prácticamente es de 10 a 20 veces más pesado que un ratón. Va a depender, ¿verdad? Si es una rata adulta. Una rata adulta llega a pesar hasta medio kilo, y un ratón adulto llega a pesar entre 25 a 30 gramos. Los ratones son muy, muy chiquitos, aunque sean adultos, en proporción al cuerpo de las ratas, ¿verdad? En el caso de las orejas también hay diferenciales. La rata de alcantarilla o rata noruega suele tener las orejas pequeñas en proporción a la cabeza, mientras que el ratón pues tiene orejas muy prominentes. En el caso de la rata negra o de los tejados, esa rata es una rata muy orejona, pero mucho más grandes las orejas que la proporción que tienen los ratones con la cabeza. Entonces también vemos ahí la distancia y la colocación de las orejas son muy diferentes en su morfología. Y aquí pues tenemos unas imágenes mucho más evidentes, ¿verdad? En cuanto a la proporción de las orejas. Vean a la rata noruega como las orejas son pequeñitas en proporción a una cabeza de perfil romo. Y en la rata negra son orejas muy, muy prominentes en proporción a una cabeza de perfil aguzado, respingado. Y en el caso del ratón mus musculus, pues vean qué grandes son las orejas en proporción al tamaño de su cabeza, pero nunca tan grandes como las de la rata negra. De hecho, este cuadrito que ustedes deben conocer es un cuadrito, es la comparación entre las tres especies, data de hace muchísimas décadas, pero sigue siendo muy vigente. Es del Dr. Brown, este cuadro
donde están las principales características morfológicas, ¿verdad? Fijarse en los aspectos de las cabezas. En la rata negra es una cabeza mucho más aguzada o afiladita de perfil, mientras que en la rata noruega, pues es un perfil bastante romo en apariencia. Y en el caso de la corpulencia, ¿verdad? La rata noruega es una rata muy corpulenta que llega a pesar en promedio en su vida adulta hasta medio kilo, mientras que la rata de los tejados en su vida adulta llega a pesar 250 gramos. En el caso de las colas, que ya habíamos revisado, que en la rata negra tiene la cola más larga en proporción al cuerpo, comparada con la rata de alcantarilla o rata noruega. Y en el caso del ratón doméstico comparado contra una rata, aunque sea una rata joven, ¿verdad? Sí hay diferencias morfológicas. Volvemos al caso de las orejas, volvemos también a la situación de los miembros posteriores. En el caso de las ratas siempre son muy patonas, mientras que el ratón doméstico conserva una proporción más delicada del tamaño del pie con relación al cuerpo. Otra cuestión es el pelaje. El pelaje de los ratones suele ser muy sedoso. También los bolos fecales nos dan muy buenas evidencias, ¿verdad? En el caso del ratón doméstico, su bolo fecal tiene un promedio de medio centímetro, mientras que en el caso de las ratas puede estar en el tamaño de 1.2 centímetros hasta 2 centímetros. También los extremos son importantes. Vean aquí cómo es muy redondeado el bolo fecal de la rata. Esta es una rata noruega, mientras que el bolo fecal del ratón suele tener pues, los extremos bastante agudos. Bueno, aquí vemos con mayor evidencia la cuestión de colas. Vean la longitud de la cola de la rata negra o de los tejados. Es una cola muy larga porque también es un miembro prensil. Acuérdense que estas ratas son ratas trepadoras, entonces necesitan esa cola también como equilibrio y también es prensil. Además, tiene ciertos distribución de patrón de anillos, que es muy característica de la rata negra o de los tejados. En el caso de Ratus norbergicus, la cola, pues ya hemos visto, es menos larga en proporción al cuerpo. La longitud de rata negra o de los tejados, la proporción es más larga en proporción al cuerpo. También el peso de estas ratas, la rata noruega es muy masiva, digamos que es una rata gordita, que llega a alcanzar hasta el medio kilo de peso en promedio como adulta, mientras que la rata negra o de los tejados, pues suele ser en su vida adulta una rata ligera de 250 gramos. Fíjense aquí cómo las orejas son muy prominentes y no siempre se cumple el patrón de que la rata sea de color negro. Puede haber variaciones en el color del pelaje, aunque comúnmente se le llame rata negra o de los tejados. Vean las orejas, vean esa enorme diferencia de la rata negra de los tejados con la pequeña oreja que suele tener la rata noruega o de alcantarilla. Los hocicos, el hocico romo de la rata noruega o Ratus norbergicus, y en el caso de Ratus ratus o rata negra de los tejados, es un hocico de perfil muy aguzado. Las colas, vean las apariencias cómo son diferentes. En el caso de Ratus norbergicus o rata alcantarilla, es una cola de apariencia muy escamosa, y en Ratus ratus es una cola de apariencia anillada. En el caso de los ratones, pues la cola suele ser pequeña en proporción al cuerpo, pero es una cola que sí tiene pelos un poquito más grandes, aunque son pelos muy sedosos. También el tipo de morfología de las patas son importantes, de manos y patas, porque pues tenemos ratas que viven de manera hipógea, es decir, que cavan madrigueras en la tierra y que la mayor parte de su comportamiento es debajo de la tierra, pues son ratas cavadoras, mientras que Ratus ratus es una rata escaladora, por lo tanto manos y pies tienen cojinetes adaptados para asirse mejor a las superficies verticales, a las ramas, a los cables, porque son ratas
que tienen que tener muy buen equilibrio para poder andar en las partes altas de las instalaciones. En cuanto a algunas generalidades de los roedores, pues también tienen estos bigotitos que se llaman vibrisas. Las vibrisas están distribuidas no solamente alrededor del hocico, también las pueden tener en los carpos, es decir, en la parte inferior de las muñecas y en los tarsos. Son órganos quimiotácticos para detectar movimiento, corrientes de aire. De hecho, una rata puede detectarnos a más de 100 metros el movimiento, una corriente de aire. Por eso son tan hábiles para huir, porque tienen una gran habilidad con estas vibrisas. Y estas vibrisas, pues desde su formación fetal, se van madurando, van evolucionando, ¿verdad? Vean ahí como en este video cómo se ven estas vibrisas que las está alertando, ¿verdad? Ahora sí que son órganos sensoriales. Y desde que son pequeñitos en el vientre de la madre, ya se están formando esas vibrisas. Aquí pues es un recién nacido, un neonato, que ustedes recordarán que los roedores nacen pelones, nacen sin ver, nacen sin oír, están como muy desprovistos de otros órganos sensoriales, pero las vibrisas ya están activas desde su nacimiento. Y pues obviamente esas vibrisas tienen una función vital al nacimiento, que es encontrar la glándula mamaria y empezar a mamar, alimentarse de lechita de la mamá, y por supuesto la impronta de tipo química con la madre, también los olores, ¿no? Ahora sí que la detección de olores es muy importante en esta primera etapa de vida de los roedores. El sistema auditivo también, una vez que empieza a madurar el sistema auditivo del recién nacido y se abre el conducto auditivo, pues son capaces de percibir sonidos y rangos de sonido para la comunicación entre 20 y 70 kilohercios. Entonces, si lo vemos aquí ya no está en kilohercios, ya está en hercios, pero bueno, estos son 70 kilohercios. Vemos cómo el rango auditivo es mucho mayor al de los seres humanos. Entonces, también pues podemos aprovechar este tipo de conducta con algunos tipos de métodos de control. Sin embargo, pues lo que es hoy en día más eficiente en el manejo integral de los roedores, pues es integrar diferentes técnicas para su control. Podemos ver aquí, ¿verdad? Nuevamente las vibrisas muy activas, porque también tienen que ver con la detección de alimentos para pues aprendizaje también de los roedores, ¿no? También las vibrisas tienen que ver con el aprendizaje en la alimentación. Vemos aquí el acicalamiento, ¿verdad? Una técnica bastante común en muchas especies animales, pero los roedores son muy prolijos en el acicalamiento para mantener el pelaje limpio, pero también las vibrisas que están distribuidas pues en el hocico, en los carpos, en los tarsos, incluso hay vibrisas distribuidas en el resto del cuerpo. También hay un acicalamiento muy común en grupo, es parte de la sociabilización. También cuando se da este acicalamiento en grupo, pues se dan algunas fases de dominancia y sometimiento, por ejemplo, en ratones. Esta fase es muy importante en la sociabilización. La limpieza con delanteras, pues es algo muy común en los roedores. Miren ahí rascándose también con las patas traseras, a veces se tienen que sacudir las piojos, las ácaras, las garrapatas, ¿verdad? Que son los ectoparásitos que suelen tener. Entonces también las patas traseras son utilizadas para parte de la limpieza. Hay comportamiento agonístico muy marcado en la rata noruega o de alcantarilla, digamos que es mucho más frecuente en este tipo de roedor. También puede darse este comportamiento en las otras dos especies, en rata negra de o también en el caso de los músculos. Pero repito, en rata noruega es mucho más marcado este comportamiento competitivo. Y este comportamiento pues determina también las jerarquías que puede haber en la colonia. Por eso tenemos un macho que domina más sobre los otros, hembra que domina más sobre los otros. Se da este tipo de comportamiento de dominancia y jerarquía.
El uso de la cola en el equilibrio es importantísimo y mucho más en la rata negra de los tejados. Esa cola pues es como un balancín, ¿verdad? Que les ayuda a mantener el equilibrio. Vean aquí, pues ahora sí que el desplazamiento, ¿verdad? No hay superficie que se les dificulte mucho a las ratas, a menos que sean muy lisas, como las superficies de mosaico o de acero o de lámina galvanizada. Ese tipo de superficies les van a dificultar el ascenso vertical, pero si hay superficies rugosas o hay cierto tipo de estructuras que permitan que ellas puedan desplazarse, lo van a hacer al interior de las instalaciones que quisiéramos proteger. También pueden pasar por sitios muy estrechos. Vean cómo 2 centímetros son suficientes para que pase una rata adulta. Obviamente, si es un ratón, puede pasar por un estrecho de hasta 6 milímetros. Tienen esta habilidad. En cuanto a la reproducción, pues obviamente hay una conducta sexual entre el macho y la hembra previo al apareamiento. Y este tipo de conducta, pues, tiene que ver también con la fase de celo de las hembras. Las hembras tienen diferentes fases en el estro y finalmente cuando son receptivas al macho es cuando se da el apareamiento. Una vez que es efectivo el apareamiento y hay gestación, pues puede haber de 8 a 10 crías por camada o nidada, sobre todo en las ratas. En el caso de los ratones pueden ser de 6 a 8 crías por camada, pero son muy prolíficos en reproducción, por eso pues se consideran especies plaga. Aquí pues podemos ver a una madre ya con sus crías, ¿verdad? Aquí digamos que es la generación parental. Esta es la F1, que es la primera descendencia, los hijos de esta primera pareja. Pero pues vean aquí cómo ya están alcanzando casi la edad de destete. Y la madre todavía los sigue amamantando hasta la edad de destete, que puede tardarse pues 1 mes y medio, ¿verdad? Unas 5 semanas hay para el destete. Y una vez que están ya en su fase de destete, es muy importante el aprendizaje que tienen de la madre, porque la madre les enseña qué tipo de sólidos y líquidos utilizar para su alimentación. Entonces, si la madre les restringe el consumo de algún sólido, pues esa camada va a aprender a no comer nada de lo que come la madre. Y esto es muy interesante cuando se solían elegir los sebos rodenticidas de tipo agudo, por ejemplo un fosforescin, lo que puede causar es un efecto de shyness en la colonia, porque si una parte de la colonia se muere con una situación muy dolorosa y de manera muy aguda, el resto de la colonia aprende, principalmente las madres, los adultos, y ellos van a enseñar pues a las crías a no comer de eso. Entonces, ese efecto shyness hace que un rodenticida agudo tenga dificultades para lograr un control similar en las siguientes fases del mantenimiento del control. Ahí es donde no son tan efectivos los agudos porque los roedores son de muy alto aprendizaje. Y vean aquí, pues a partir de los 40 días de vida, prácticamente los roedores ya son fértiles, ya están listos para aparearse. Obviamente va a haber una cuestión jerárquica donde los más jóvenes van a tener que competir contra el macho dominante y pues principalmente el macho dominante es el que cubre el mayor número de hembras, ¿no? Bueno, aquí vemos un apareamiento. Una vez que suceden estos apareamientos, pues miren los parámetros reproductivos de las ratas. Son muy similares, ¿no? De 4 a 7 semanas para alcanzar la madurez sexual, el ratón doméstico 5 semanas. Los periodos de gestación, pues son menores a 1 mes en las 3 especies. El que es mucho más precoz es el ratón doméstico, 19 a 21 días, pero el número de individuos por camada pues es muy abundante en el caso de la rata noruega, menos abundante en el ratón doméstico, que tiene de 5 a 6 crías por camada, mientras las ratas pueden alcanzar hasta 12 crías por camada. Y el número de camadas al año en las ratas suele ser de 4 a 7, rata noruega, de 4 a 6 la rata negra, pero el ratón doméstico tiene un mayor número de camadas. Algo muy importante en el caso de la rata noruega
es que aunque ya esté en lactancia la primera camada, esté durante el periodo de lactancia, pueden volver a quedar gestantes. Y eso pues acelera la explosión demográfica que puede haber en una instalación por este comportamiento que tiene la rata noruega. ¿Cuándo puede hacer esto la rata noruega? Pues cuando ve que hay una coincidencia de una abundancia de sitios de refugio disponible, una gran abundancia de alimentos y, por supuesto, agua también disponible. Esto es lo que nos dispara una población de este tipo de roedores, pero principalmente rata noruega puede estar gestando aunque esté lactando a la anterior camada. Y pues vean aquí en esta gráfica, si nosotros empezamos con una pareja de ratas aquí, en el término de un año, si no se hace un manejo integrado de roedores, podemos obtener más de 9,000 ratas en un año. De hecho, hay una referencia de Corrigan de 7,000 ratas a partir de una sola pareja. Otra referencia es la de 4,000 ratones musculus a partir de una sola pareja. Y pues realmente estas cifras son reales. En cuanto al manejo integrado de roedores, pues sabemos que dependiendo del autor que consultemos, puede haber diferentes estrategias de control, ¿verdad? Pero en cuanto al manejo integrado de plagas que ha establecido el doctor Theodor Granovsky, a quien tengo el honor de conocer desde hace muchos años, pues él se basa en 12 pasos muy importantes. La inspección e identificación de la plaga o de las plagas, porque a veces podemos tener más de un tipo de roedor infestando una instalación. Entonces, pues hay que tener un conocimiento previo de la taxonomía, biología, hábitos, comportamiento de las plagas para poder determinar qué tipo de roedor se trata. La exclusión de las plagas, que sería pues el mundo ideal, ¿verdad? Que no pudieran entrar las plagas, pero la mayoría de las instalaciones, lamentablemente, pues no siempre están diseñadas contra roedores. Entonces es ahí donde si no se cumple con una buena exclusión, es posible que ingresen las plagas. Sobre todo, pues ya vimos que las ratas y los ratones, por pequeñas rendijas o orificios, pueden penetrar, dado que tienen un cuerpo muy flexible. La sanidad, pues ahora sí que no es más que el método cultural, ¿verdad? Sanidad y orden, control mecánico, el trampeo y monitoreo, que es una parte fundamental, porque esto tiene que ver también con inspección, pero también para establecer si todo el manejo integrado que se ha establecido está funcionando de manera correcta o vamos a tener que reformular alguna de las estrategias. Por eso es importante también el monitoreo. El control físico, el control químico, pues aquí en el caso de roedores, control de pesticidas, el control de calidad, la documentación, porque son partes importante para muchos de nuestros clientes, sobre todo los del ramo alimentario y farmacéutico, nos piden que el manejo integrado de las plagas sea documentado, porque si no se documenta, pues eso significa que no se hizo o que se hizo mal, ¿verdad? Entonces la documentación es la evidencia de lo que se está haciendo. Por supuesto, habla Ted Granovsky del alto profesionalismo y la alta calificación de las empresas de control de plagas, la cooperación y comunicación con el cliente y su personal, porque debemos involucrarlos en el manejo integrado de plagas. Ahora sí que no solamente a quien está contratando la empresa de control de plagas, también el personal que trabaja para ellos. Y esto pues lo podríamos traspolar muy fácilmente a las realidades de industria alimentaria, ¿verdad? De nada sirve que haya una política escrita en un muro de esa industria alimentaria o de ese hotel o de ese rastro de inspección federal si el resto del personal no está siguiendo las políticas que están en ese letrero. Asimismo, cuando se implementa un manejo integrado de roedores, bueno, pues tiene que haber un compromiso desde la alta gerencia hasta incluso el vigilante de la entrada, ¿verdad? Ahora sí que todo el personal está correlacionado. La educación del personal a cargo de implementar el MIP, esto habla de alta calificación y profesionalismo, hay que seguirnos capacitando. Ahora sí que
la capacitación continua de las empresas de control de plagas es muy importante para pues actualizarnos, ¿no? Cada vez hay más innovaciones y Syngenta es una empresa que siempre está a la vanguardia en innovación y desarrollo, entonces también nos es muy importante a Syngenta pues capacitar a nuestros clientes. Y a su vez, pues ustedes también capacitar a sus propios clientes y al personal de los mismos. Dentro del equipo de inspección sugerido, pues puede ser una lista muy amplia, ¿verdad? Digamos que en roedores es importante contar con equipo de protección personal. Años atrás ustedes pues no tenían todavía registro de una enfermedad importante, una enfermedad de riesgo laboral que es hantavirus, pero el año pasado pues se hablaba ya de 4 casos detectados allá en la zona de Iquitos, ¿no? Ahora sí que hay el departamento de Loreto. Cuando este tipo de enfermedad viral que transmiten ciertas especies de roedores, pues estaba como más determinado hacia otros países del Cono Sur, como Chile, Argentina, incluso Bolivia, pero ahora Perú también tiene que tomar precauciones en esta vigilancia epidemiológica para hantavirus, y ustedes como controladores de plagas, pues también tienen que utilizar un equipo de protección más adecuado para evitar el contagio. El mapa o croquis de las instalaciones es muy importante para no andar a palos de ciego cuando establecemos algunas metodologías del manejo integrado de plagas, para ubicar los cebaderos, para ver cómo se está movilizando la población dentro de las instalaciones, para ver cuáles áreas tienen mayor o menor infestación. Es muy importante contar con un croquis o plano. Las lámparas, pues siempre son importantes para la inspección, de más de 1000 lúmenes es lo recomendado, y además, pues incluir lámpara que contenga luz ultravioleta, ¿verdad? Que esta es muy útil para identificar la fluorescencia de la orina de los roedores. También los frascos para muestras, pinzas, una serie de implementos que son útiles ya en el trabajo en campo. Obviamente hay lugares donde sí nos van a permitir tomar fotos o videos para el registro de evidencias. A mí me ha tocado en plantas de alimentos que desde la entrada el policía me dice deje aquí el celular, entonces ahí pues va a ser difícil colectar evidencia a menos que se hable con la gerencia para negociar qué tipo de evidencia se va a poder registrar. Y herramientas, porque siempre vamos a necesitar abrir alguna maquinaria o algún panel de control, ¿verdad? También lo básico sería un flexómetro, aunque ahora ya hay equipos electrónicos que miden las distancias, pues esto también nos sirve para poder determinar las distancias entre cebaderos, ¿verdad? Porque eso de basarnos a dar los pasos largos y que eso equivalga al metro a veces no es tan efectivo. Y por supuesto llevar registro de todo lo que se está viendo en la inspección y en el monitoreo. El anterior mapa pues era una instalación, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando trabajamos con diferentes circunstancias? Aquí, por ejemplo, en salud pública, cuando se trabaja una campaña en control de roedores, pues no se trabaja una sola manzana, son diferentes manzanas y a su vez estas manzanas componen una JEP y a veces se trabajan varios AJEPs, entonces el mapa, como pueden ver, es muy importante. Aquí podemos ver una imagen de la luz ultravioleta que se utiliza para identificar la orina de roedores por su fluorescencia. El equipo de protección personal, pues lo básico, ¿verdad? Un overol de Tyvek o ropa que sea cómoda y lavable y susceptible a la desinfección, y más ahora con el tema también de COVID, ¿verdad? Esto nos ha hecho ser más eficientes en el tipo de equipo de protección personal, las gafas de protección ocular, las mascarillas para filtrar polvos y patógenos, muy recomendables desde un 3MN95 o un FPP3 o un FPP2. Si se fijan, el nivel de filtración es diferente en estas categorías. La que mejor filtra, pues sería la N100, que ya filtra casi el 100% de patógenos y partículas. Guantes impermeables y resistentes, porque pues vamos a estar manejando a veces la limpieza de los cebaderos. A veces los cebaderos pueden tener algún tipo de rebaba de plástico
y esa nos puede romper un guante si es muy ligero, entonces hay que buscar aquellos guantes que puedan resistir el trabajo rudo también. Botas de trabajo, que también tienen que ser impermeables, susceptibles a la desinfección. Por supuesto, rodilleras. Como dice Teb Granowski, la inspección es un trabajo que se hace a rodilla, entonces también es importante. Esta fotografía es de un manual de la Organización Panamericana de la Salud, es un manual para control de roedores. Fíjense cómo la misma Organización Panamericana nos está indicando que tenemos que utilizar un buen equipo de protección personal para trabajar el manejo integrado de roedores. Algunos signos de infestación importantes durante la inspección, pues son los sonidos, sobre todo los que tienen que ver con roer, al trepar también en las paredes, los chirridos o sonidos de comunicación entre los roedores también son importantes. Tenemos que buscar como signos de infestación si hay excremento, ¿verdad? ¿Qué tipo de excremento es? El tamaño de este excremento. Esto nos puede ayudar también a ver qué tipo de roedor es el que está presente. Y, por ejemplo, el número de bolos que puede colocar una rata noruega es de 20 a 50 bolos fecales y puede estar orinando 14 mililitros al día. Esto es un enorme riesgo para la inocuidad y la salud pública, porque tanto en el excremento como en la orina, pues existen diferentes bacterias, virus, esporas de hongos y por supuesto, pues también algunas fases parasitarias. Entonces, 20 a 50 fecas, lo que pone una rata noruega, pero el ratón tiene una mayor proporción en cuanto a potencial de contaminación, pueden ser de 40 a 100 bolos fecales, y como tienen incontinencia urinaria los ratones, digamos que es algo característico de Mus musculus, pues están orinando continuamente durante su recorrido en busca de alimento o de refugio. Aquí vemos una imagen donde comparamos los bolos fecales entre la rata noruega, la rata negra y el ratón doméstico. La rata noruega llega a medir hasta 2 centímetros el bolo fecal, tiene puntas redondeadas. En el caso de la rata negra, pues ya el de un adulto llega a medir hasta 1 centímetro, 1,5 centímetros, pero vean cómo los extremos son agudos y tienen una forma un poco doblada, como si fuera una banana, ¿verdad? Y en el caso del ratón doméstico, pues son bolos fecales de medio centímetro en promedio y también tienen los extremos puntiagudos. Parecen granitos de arroz, pero son de color oscuro, ¿verdad? Otros signos, pues las huellas de manos y pies, las colas en las áreas polvosas o en la tierra, sobre todo cerca de las madrigueras, los olores, es un olor almizcle, también es un signo positivo de infestación. A veces decimos huele a ratón, ¿verdad? Porque es ese olor característico almizcle. Para detectar la orina, pues podemos utilizar la lámpara con luz ultravioleta, también le llaman lámpara de luz negra, y esta iluminación con ultravioleta pues hace que florezca la orina. En el caso de las madrigueras y los nidos, pues también hay que buscar las evidencias de estos sitios de refugio y de anidamiento, ¿verdad? Que muchas veces encontramos muchos agujeros próximos. En el caso de la rata noruega, siempre hay un agujero principal que es la boca de la madriguera y algunos otros orificios más pequeñitos que son las salidas de emergencia. Entonces, esto también es identificable en rata noruega. En el caso de rata negra, mayormente sus sitios de anidamiento están en las partes altas, pueden construir nidos muy elaborados en las ramas de los árboles, pero me ha tocado ver en algunos lugares que cavan madrigueras muy superficiales en tierra o a veces aprovechan los acúmulos de hojarasca para establecer ahí la madriguera. Entonces, no es como una regla de que siempre la rata negra está arriba. Sean observadores, a veces se adaptan también a estar abajo. Y pues hay muchos puntos a inspeccionar, ¿verdad? Sobre todo, pues aquellos que les permiten estar de manera más tranquila con sus crías. Entonces hay que pensar como roedor,
basado en el comportamiento de ellos para hacer una buena inspección. Y bueno, pues se nos empieza a complicar cuando son territorios muy amplios los que tenemos que inspeccionar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, si se fijan, hay un río, ¿verdad? Y puede ser que en las orillas de este río, o si fuera un canal, por ejemplo, un canal de tipo agrícola, ¿verdad? Un canal de riego, puede ser que a las orillas haya madrigueras de rata noruega. Acuérdense que la rata noruega también es una rata muy nadadora. Entonces, podría estar aprovechando esa ubicación estratégica cerca de un cuerpo de agua. También el alcantarillado, por supuesto, pues le brinda una enorme posibilidad de desplazamiento hacia otros territorios. Las rutas, pues cuando vemos áreas libres de polvo a lo largo de las paredes, también cuando vemos que el pasto está como acamado, ¿verdad? Que está más aplastado que el resto del pasto en otra parte del área verde, pues es justamente donde puede haber rutas de paso de ratas o de ratones. Las roeduras, pues también alrededor, sobre todo de lo que son las puertas, las ventanas, o puede ser debajo de las estivas en un almacén, puede haber ahí marcas frescas de roeduras que son pues de color más pálido, mientras que las roeduras antiguas ya están de un color más oscuro. Las manchas o marcas de grasa, pues también recuerden que los roedores tienen una protección para que su pelo esté saludable y segregan pues ciertas grasas corporales, y esas grasitas pues son las que van dejando como marca cuando se desplazan, sobre todo en lugares donde hay fricción. Aquí vemos algunas roeduras, ¿verdad? Ahí se ven roeduras más claras, roeduras más oscuras, quiere decir que pues esa rata pues ha estado pasando por diferentes días por este lugar o ha estado intentando entrar. Además, ahí hay bolos fecales tirados también. El bolo fecal, cuando es fresco, tiene una apariencia dúctil, como si fuera plastilinoso, ¿verdad? Mientras que cuando ya es un bolo fecal viejo, pues ya es pulverizable. Aquí vemos las marcas de grasa, les comentaba. El avistamiento visual, por supuesto, ¿verdad? Ahora sí que sobre todo en horario nocturno es cuando los roedores prefieren desplazarse para buscar su alimento, para parearse, para sociabilizar. Pero ¿qué sucede si estamos viendo ratas o ratones en horario diurno? Pues es porque ya tienen alterado el comportamiento dada la infestación tan alta que estamos encontrando. También el hallazgo de cadáveres, pues nos está dando una evidencia del tipo de roedor que estamos encontrando. Otra de los pasos del manejo integrado, pues la exclusión de las plagas. Sería ideal poder tener en un capelo de protección a cada instalación, pero pues sabemos que esto resulta imposible. Y vean lo interesante, si cabe un dedo meñique, cabe un ratón, si cabe un pulgar, pues cabe la rata. Y muchas veces tenemos en los diferentes tipos de instalaciones, ya sea residenciales, turísticas, industriales, oficinas, tenemos fallas estructurales que permiten el acceso a plagas como los roedores. Y pues ahora sí que otra vez les paso este video, 2 centímetros, y miren cómo pasa con total facilidad una rata adulta. En cuanto a sanidad y orden, bueno, pues fíjense la diferencia entre estivas desorganizadas que hay a veces en los almacenes, como cuando hay de verdad orden y se tienen estivas organizadas, y además también el flujo de estos materiales como primeras entradas, primeras salidas, ¿no? Que se lleva un buen orden de inventarios. Entonces eso hace una enorme diferencia también para darle oportunidad a las plagas para establecerse. Pues este es el deber ser, ¿no? Tener bien organizadas las estivas y que no estén pegadas contra la pared en los almacenes, para que pueda haber un espacio de inspección y para colocación de los equipos donde se puedan poner las trampas, ya sea mecánicas o las trampas engomadas. Recuerden que en la industria, sobre todo en la industria alimentaria, pues no es permitido colocar rodenticidas al interior,
Ahí solamente métodos de trampeo, pero por la parte exterior sí se podrán colocar perimetralmente los cebaderos con rodenticida. Más aspectos sobre sanidad y orden, ¿verdad? A veces no hay alimento, pero hay maquinaria en desuso, lo que es la chatarra, que les sirve de lugar de refugio, sobre todo a las ratas. Esta es una inspección que realicé hace algunos años en una planta harinera, y pues vean cómo guardaban ahí todo lo que sale después del cribado del grano. Lo van guardando ahí en costales y quién sabe cuándo pasen por esos costales, ¿verdad? Porque ahí los van acumulando y todo eso es pues muy aprovechable por los roedores y también por aves plagas. Las chatarras, ¿verdad? Maleza, todo eso es lo que no debe hacerse, justamente en la inspección lo encontramos. Bueno, ahora sí que ya después de la capacitación, pues obviamente ya aprendieron lo que no deben hacer. Fuentes de agua, pues a veces un encharcamiento después de la lluvia, si el suelo no está bien nivelado, las Claro, áreas eso no tenía nada que verdes, hacer, será ahí. o las áreas verdes tienen pues acumulación de agua, pues les ayuda a prevalecer a las colonias de roedores porque tienen agua disponible. A veces, pues también si no se hace una limpieza en las áreas de proceso, sobre todo en la industria alimentaria, toda esa barredura pues sirve de alimento en la noche a los roedores. Evitar maleza, fíjense cómo los ambientes pueden ser tan propicios para que se disfracen las madrigueras, y en contraste cuando no se deja maleza y hay un área libre de vegetación contra los muros, ¿verdad? Está dejando los muros libres de vegetación, pues evita la presencia de madrigueras. Bueno, esto es en una granja, pero aplica el mismo principio, que no haya maleza pegado al perímetro de las instalaciones. Algunos puntos claves para el manejo de poblaciones de roedores, pues tienen que ver con la dinámica de poblaciones y el índice de población o la abundancia poblacional de roedores. Entonces sabemos que hay factores propios de una población de roedores en los cuales el humano ni siquiera interviene directamente, como es la tasa de natalidad, pues cada especie evolutivamente ya tiene determinado pues cuáles son sus parámetros reproductivos. También tienen una edad tope de vida, ¿verdad? Donde pues mueren a ciertas edades. Una rata noruega puede llegar a vivir 2, 3 años con mucha facilidad en vida silvestre. Entonces, pues ya digamos que tienen su reloj biológico. También hay factores que tienen que ver con migración, ¿verdad? Sobre todo en el caso de poblaciones cuando ya son muy grandes, algunos miembros de esa colonia tienen que desplazarse a buscar otro territorio, lo que le llama a la doctora Beatriz Villa los nuevos reclutas, estos que van a migrar a establecer nuevos puntos de colonización, pero pues esto es un factor natural de los roedores. La genética, ¿verdad? Pues obviamente hay algunos roedores que tienen una genética más favorable que sus congéneres en otro lugar. Perdón, tengo deshabilitado para compartir pantalla, no sé qué sucedió ahí. Algo me sacó aquí de la pantalla. Mauricio, no sé si me puedes... Por favor, ¿ya puedes compartir? A ver, ya, sí, algo pasó ahí raro. Ok, Gracias. entonces vemos que este tipo de factores intrínsecos pues son muy propios de las poblaciones de roedores, y hay otros factores que son los extrínsecos donde sí interactúa la mano del hombre, sobre todo las empresas de control de plaga, con el manejo integrado, modificando el ambiente, evitando que haya sitios de refugio, de alimentación, agua y territorio, ¿verdad? Y el cambio climático, pues también está jugando de manera interesante en las poblaciones de roedores. Un experto en cambio climático de Chile, hace un par de años hablaba de que gracias al cambio climático, para el caso de Chile, las poblaciones de roedores iban a tener pues una mejor oportunidad, ¿verdad? Otro factor son los depredadores. Pues todo esto nos da entre factores intrínsecos y extrínsecos una fluctuación en las poblaciones de roedores y una periodicidad en estas fluctuaciones, ¿verdad?
Pues vemos aquí el agonismo y dominancia, ¿verdad? Se pelean por el territorio, por las hembras, por el alimento. Edmundo, estás rayando la pantalla, no seas así. Agonismo y dominancia, vean aquí las marcas de las peleas, sobre todo entre machos, ¿verdad? Se pelean por el alimento, se pelean por la comida, por la reproducción. Cuando se hace una inspección, pues tenemos que establecer el índice de daños, pero también el índice de infestación. Hay forma aquí de decirle a Edmundo que por favor deje de estar con esta conducta infantil rayando la pantalla, por favor, en respeto a tus compañeros, Edmundo. Lo vamos a sacar en este momento. Sí, yo creo que sí. Yo voy a dejar de compartir en este momento para volver a establecer la pantalla. Listo. Entonces, vemos aquí que el índice de daños más el índice de infestación o abundancia poblacional, pues son cosas muy importantes que como empresa de control de plagas urbanas tenemos que tomar en cuenta para poder, pues, revisar si realmente el manejo integrado, la estrategia de manejo integrado de roedores que se está estableciendo está dando resultado. Porque decir es que hay muchas ratas o hay muchos ratones, pues no es un parámetro válido, ¿no? Tenemos que parametrizar la abundancia poblacional, ¿sí? Y pues hay algunas técnicas para parametrizar la abundancia poblacional, ¿no? Ahora sí que muchas ratas, sí, pero ¿de qué edades, sexos, en dónde están ubicadas, ¿verdad? ¿En qué etapa? Pues es muy importante que antes de la aplicación de cualquier programa de control de roedores se identifique el grado de infestación y también definamos el alcance, porque ser muy ambiciosos y decir, ay, en una semana te controlo, cuando estamos teniendo una abundancia poblacional que nos está determinando que hay quizá más de 20,000 ratas en esa instalación, es un número bastante real. En una experiencia en una granja avícola en México, pues nada más el número de ratas colectadas como cadáveres fueron 20,000. Pues imagínense si no programamos bien el alcance del programa, nos estamos poniendo la soga en el cuello, porque pues no estamos ni midiendo el índice de abundancia y tampoco estamos poniendo la cantidad de cebo necesaria para controlar el tamaño de población que tenemos. Y pues esa subestimación del índice de infestación pues puede llevar a fallas en el cómputo, ¿no? Entonces es importantísima esta parte. Y por supuesto, la persona que realice la inspección tiene que estar muy capacitada para identificar especies, los patrones de actividad, qué refugios están teniendo estas especies, qué fuentes de alimento están visitando, los riesgos, ¿verdad? En cuanto a la parte de salud pública o si es salud animal en una granja, la inocuidad si es en una industria de alimentos o farmacéutica, y la correcta estrategia y las medidas de control. Una evaluación eficaz, pues obviamente está basada en este conocimiento previo de hábitos, biología, taxonomía de las plagas. Para establecer el índice de abundancia, en el caso de ratas que cavan madriguera, pues el índice de Corrigan es muy fácil de implementar, es el número de madrigueras activas que estoy encontrando, dividido entre 3, lo multiplico por 8 y eso me da el número de ratas que tengo como infestación. Yo aquí le puedo aumentar un 20% si hay alimento en abundancia o le puedo restar un 20% si es que no hay tanta disponibilidad de alimentos para esta colonia. Pero este es un índice muy rápido y es cuantificable y podemos dar respuesta a los auditores de las empresas certificadoras de gestión de calidad, industria alimentaria, cuando nos preguntan, ay, ¿cómo estimaste tu índice de abundancia? ¿Cómo sabías que había tantas ratas? Ah, pues utilicé el índice de Corrigan, ¿verdad? Sobre todo para rata noruega. Aquí vemos, pues, este método. Hay otro que se basa en signos, que también es cuantificable, es el índice de Gilbert-Duc. Este autor, ¿verdad? Pues habla de visualización. Si solo vemos excremento, el parámetro es que puede haber de 1 a 100 ratas o una rata cada 20 metros cuadrados. Pero fíjense cómo si empezamos a ver ratas de noche, pero ya también aparecen de día,
pues son de 1,000 a 5,000 ratas o 2 ratas por metro cuadrado. Esto es una infestación muy grave, ¿no? En Chile nos tocó hacer una visita a un plantel de suinos y llegamos a esta parametrización. Era una infestación impresionante. Eran las 10 de la mañana y las ratas nos pasaban corriendo por los pies. Ahora sí que teníamos ahí muchas ratas de día y además era rata noruega. Bueno, aquí obviamente cuando ya esto lo llevamos a una colonia o a una ciudad, ¿verdad? Imagínense lo que es el monitoreo de roedores ya a nivel de un área geográfica muy, muy grande. Pues obviamente se basa en los mismos métodos que hemos estado platicando, algunos más elaborados como los índices de Jules Cameron o el índice hawaiano o el de Lincoln Petersen, que ya se basa en trampeos cuando se trabaja con áreas más grandes o en áreas agrícolas. En los métodos de trampeo y monitoreo, pues sabemos que hay diferentes métodos, las de golpe o guillotina, que no son pues para nada utilizables en el ramo de industria alimentaria o farmacéutica, porque estas trampas de madera no son muy lavables ni desinfectables, entonces pues estas se cambian por las de tipo T-Rex, que son de tipo plástico y que esas sí pueden ser más desinfectables. Las trampas de goma, pero pues hay que elegir, hay que elegir la trampa adecuada, ¿no? Porque pues imagínense si la especie es rata noruega y los adultos llegan a pesar medio kilo y les ponemos trampitas para ratones, pues se la van a llevar pegada o se van a despegar con mucha facilidad, ¿no? Las trampas Sherman o de captura viva, estas son más usadas en investigación, y también pues hay unas nuevas trampas electrónicas, de nuevas desde hace más de una década, que Víctor y otras empresas han desarrollado, que realmente son trampas electrocutadores. Desde mi perspectiva son mucho más humanitarias este tipo de plantas y mucho más, trampas y mucho más versátiles en su uso, ¿no? Sobre todo en el ramo alimentario. Estas son las de tipo Tomahawk, son muy parecidas a las Sherman para captura viva. Algunos inconvenientes de las trampas engomadas, también a veces le estamos afectando a otro tipo de fauna que pues es fauna silvestre, que no son objeto de control. En cuanto al control químico, pues sabemos que históricamente hay diferentes estrategias que se han implementado en diferentes siglos e incluso en décadas anteriores, pero pues algo muy interesante es que lo que prevalece son los anticoagulantes. El 98% de lo que se vende a nivel mundial son anticoagulantes, ya sea de primera o de segunda generación, y dentro de los anticoagulantes hay dos familias importantes: los derivados hidroxicumarínicos, es decir, a partir de warfarinas y superwarfarinas, y la familia de indandionas. Entonces, esto es lo que prevalece en el mercado mundial. Los anticoagulantes, pues, interfieren con la cadena de la coagulación, por eso se llaman anticoagulantes, y causan hemorragias internas muy importantes, que es la causa de la muerte en los roedores. Sabemos que hay anticoagulantes de primera generación, también llamados multidosis, porque requieren grandes cantidades de sebo para acumular la dosis letal en ratas y ratones, y los de segunda generación o monodosis, una sola ingesta basta, que son pues el Brodifacum, que es el anticoagulante de segunda generación más poderoso que hay hasta hoy en día, y pues otros que están también en esta familia, como el Fluclomafen, Difenacum, Bromadiolona y Defetalona. El Brodifacum es una superwarfarina, tiene aquí un radical bromo, por eso se llama Brodifacum, y como pueden ver, estructuralmente se parece muchísimo a la estructura de la vitamina K. La vitamina K puede estar en diferentes formas estructurales, pero la filoquinona o K1 es una de las principales que están involucradas en la formación de los factores para la coagulación. Cuando por competencia hay una intoxicación con un anticoagulante, pues lo que sucede es que no se forman oportunamente
y en cantidad suficiente los factores de coagulación. Es así como actúa el Brodifacum de los rodenticidas de Syngenta, como Clerad pellets, Clerad bloques. Entonces, los anticoagulantes son antagonistas de la vitamina K, van a competir contra la vitamina K para que no se formen los factores de coagulación. Nuestros rodenticidas, Clerad pellets y Clerad en bloque. Este es un bloquecito de 5 gramos y estos son micropellets extruidos, muy compactos y son altamente roíbles, lo cual pues ya de entrada le da un plus en la apetencia a los roedores porque son materiales roíbles y que además les están sirviendo de base atrayente. Ellos creen que es alimento, pero llevan enmascarado el ingrediente activo que es el Brodifacum, el anticoagulante más poderoso que existe de segunda generación. Entonces, tenemos una proporción muy chiquita en los rodenticidas de Syngenta, viene apenas al 0.005%. Esto ya traducido en gramos de ingrediente activo por kilo de producto comercial es apenas 0.05 gramos. Y esto es muy poderoso para matar ratas y ratones, pero con muy amplio margen de seguridad para el ser humano y otras especies que no son objeto de control. Una sola ingesta basta en los roedores y además es una formulación diseñada de alta apetencia. Digamos que pues es una receta secreta de Syngenta. De hecho, pues nuestras formulaciones Clerad pellets y Clerad están patentadas. También tenemos algunas ventajas y beneficios importantes. Nuestros registros y evaluaciones de eficacia se han realizado en muchísimos países. Syngenta vende en más de 90 países, somos una empresa global. En el caso de Perú, ustedes pueden encontrar estos productos, Clerad y Clerad pellets, a través de nuestro distribuidor TQC. Tenemos registro US-EPA, es decir, que están registrados en Estados Unidos por la Environmental Protection Agency, lo cual es muy importante para algunos auditores de certificadoras de gestión de calidad de la industria alimentaria y farmacéutica. Siempre preguntan si tienen registro en países de alto registro como Estados Unidos o como la Comunidad Europea. Por supuesto, nuestros rodenticidas también están registrados en la Comunidad Europea. Tenemos adicionalmente la especificación de la Organización Mundial de la Salud, WHOPES, significa World Health Organization Pesticide Evaluation Scheme, y de hecho, pues solamente existe para los rodenticidas de Syngenta. Ningún otro rodenticida en el mundo ha logrado esta especificación, solo los de Syngenta. También son versátiles en la aplicación, puesto que tenemos formulación en pellets, porque a veces se requiere utilizar de una manera más dirigida dentro de cebaderos, a veces se requiere la versatilidad de poderlo aplicar en cebadero, pero también directo a madriguera, donde puede haber pues una situación de intemperie importante con humedad, no solamente ambiental, humedad relativa alta, también a veces el suelo está muy húmedo, y es ahí donde el bloque parafinado de 5 gramos pues nos puede ayudar muchísimo en el control directo a madriguera. Como les comentaba, el margen de seguridad de nuestras marcas Clerad es bastante alto para el ser humano. Fíjense lo que se requiere ya como producto formulado para poder intoxicar 1 kilo de peso de humano, ¿no? Estamos hablando de 5,000 miligramos de ingrediente activo por kilo de peso vivo, y en la dermal por contacto 4,000 miligramos. Cuando hablamos de 4 dígitos en la toxicología aguda, sabemos que es un producto de muy amplio margen de seguridad. Además contiene Vitrex, que es un amargante que se llama benzoato de denatonio, y este amargante es la sustancia más amarga que existe en el mundo y causa un reflejo inmediato de vómito en las personas que tratan de ingerir uno de nuestros cebos rodenticidas, sobre todo en niños. Esto es muy importante, ¿verdad? En cuanto un niño accidentalmente se lo lleve a la boca, de inmediato lo escupa y que le cause el reflejo de vómito. Pero la potencia para controlar roedores es muy importante en los rodenticidas de Syngenta. Fíjense cómo el Brodifacum en esta tabla
es el que tiene la menor cantidad de ingrediente activo por kilo de peso vivo para intoxicar ratas. Esta es la tabla para ratas. Hay una también para ratón, ¿verdad? Donde también coincidimos en que las dosis para intoxicar 1 kilo de peso vivo de mus musculus es muy pequeña comparada con otros anticoagulantes. De hecho, pues en el caso del Brodifacoum de Syngenta, es nuestro ingrediente activo, somos, con base en la DL50 oral aguda, 72 veces más poderosos que el cumatetralil, 5 veces más potente que la bromadiolona y 2.5 veces más poderosos que la difetialona. No voy a hablar de marcas comerciales, por respeto a las compañías, pero ustedes saben a qué productos me refiero, ¿verdad? Entonces, el rodenticida más poderoso que existe, pues es el rodenticida de Syngenta, ya sea Clerrat Pellets o sea Clerrat en bloques. Somos los más eficaces y los más eficientes kilo a kilo. En cuanto a otro tipo de evaluación importante que se requiere en Estados Unidos es el palatability test. No se puede otorgar un registro a un rodenticida en Estados Unidos si no se evalúa el grado de aceptación al sebo. Y el límite para el grado de aceptación es el 33%. Esto es un parámetro de la EPA. Nuestros rodenticidas pues superan ese parámetro, estamos por arriba del 60% de aceptación. Este tipo de prueba es una prueba choice, donde se ponen a los roedores experimentales con la dieta de laboratorio suculenta a la que están acostumbrados y se les pone a elegir entre esa dieta de laboratorio y el rodenticida a evaluar. Obviamente, si el roedor consume una mayor cantidad del sebo a evaluar, pues se considera que la prueba es satisfactoria. Además de que tiene que darse la mortalidad en los roedores que consumieron el sebo, ¿verdad? Entonces es una prueba combinada entre palatabilidad y mortalidad. Y nuestros rodenticidas están evaluados en Estados Unidos. Esto es muy importante porque logramos alcanzar en la fase de ataque un control mucho más eficiente en esta primera fase y esto pues se traduce en una economía en el control y el tratamiento de mantenimiento pues ya es mucho más moderado en costos y en demanda de mano de obra. Entonces esto es muy importante. Alan Bocle, un expertazo en control de roedores, él está adscrito a la Universidad de Reading, digamos que es uno de los investigadores más renombrados en cuanto a roedores. Él en Expo Prague del 2012 comentaba que si no se logra la fase de ataque abatir la población de roedores en 30 días, es porque algo se está haciendo mal. ¿Qué se puede estar haciendo mal? Que se haya evaluado mal el índice de abundancia poblacional, por lo tanto pusimos menos cantidad de sebo de lo que era requerido para controlar esa población, o puede ser que se haya elegido un sebo de muy baja aceptación y con un ingrediente activo que no tenga la potencia adecuada para controlar en corto plazo pues una población de ese tamaño, ¿no? Entonces, pues estos consejos de Alan Bocle, casi hay que tatuárnoslos en la piel, ¿verdad? Porque es el know-how de uno de los grandes expertos en control de roedores. Y afortunadamente, pues ustedes tienen disponible Clerrat Pellets y Clerrat en bloques para poder lograr en la fase de ataque un control óptimo como lo menciona Alan Bocle. Además, vean el diseño de nuestros cebos, muy manejables por las manos de los roedores, están diseñados para que los puedan manipular y roer adecuadamente. Aquí podemos evidenciar con el colorante azul de nuestros bloques si el roedor ha consumido el cebo o si no lo ha consumido, ¿verdad? También es otra forma indirecta de monitorear consumos de cebo rodenticida. Los efectos del anticoagulante, pues obviamente al interferir con la cadena de la coagulación, pues lo que ocasionan es una muerte de manera sistémica por una falla sistémica, un shock hipovolémico. Vamos empezando a ver algunas fases ya de intoxicación del animal desde los 3 primeros días posteriores a la ingesta del rodenticida. Acuérdense que los anticoagulantes son de efecto crónico, no matan en el momento que lo ingieren, sino que unos días después que
ha logrado competir contra la vitamina K en la cadena de la coagulación. Entonces estamos viendo aquí cómo ya el roedor está intoxicado, ya empieza a haber muestras de la afectación anticoagulante, allá hay hemorragias por la nariz como la hemoptisis, los ojos también pueden verse ya hemorrágicos, lo que es el blanquito del ojo ya se ve de color rojo por la ruptura de capilares, pero lo más evidente pues es a la necropsia, ¿verdad? En un roedor que ha muerto por efecto de Clay-Rat pellets o de Clay-Rat bloques, vemos que hay hemorragias en las cavidades abdominal, torácica, incluso si abriéramos el cráneo, habría también en esa cavidad hemorragias. A diferencia de un roedor que no fue tratado con los rodenticidas. Vean la diferencia entre el efecto anticoagulante y cuando no hay anticoagulante. Además, pues nuestros rodenticidas tienen una calidad que se monitorea continuamente porque tenemos que cumplir con los diferentes parámetros regulatorios en países donde vende Syngenta. En el caso de Estados Unidos, pues existen los test de laboratorio de la EPA, pero en el caso de la Comunidad Europea, los de la EPPO, y por ejemplo, los bloques de 5 gramos se producen en nuestra planta que tenemos en Hungría, y pues está con base a la normatividad de la Comunidad Europea. En el caso de otro producto que aún no se tiene en Perú, pero un proceso de registro, que es el Weatherblock XT, el Perú se va a llamar Talon XT. Este producto se fabrica en Estados Unidos y por supuesto tiene que cumplir todas las normatividades regulatorias de la EPA. Tenemos pues certificaciones internacionales que garantizan la calidad de nuestros rodenticidas, desde certificaciones ISO 9001, el ISO 14001 que está en la planta de Hungría para la producción de bloques. Obviamente nuestros laboratorios, ya dependiendo del país donde realizamos la distribución de los cebos, también tenemos controles internos dentro de nuestros propios laboratorios como Syngenta. Y bueno, pues siempre recomendaremos el uso de cebaderos para tener un mayor margen de seguridad con el uso de rodenticidas, pero también para darle pues una mayor vida útil a los cebos y un mayor control en el consumo. Entonces siempre utilicen cebaderos, por favor. Y pues también considerar las técnicas de cebado. Fíjense que si ponen una gran cantidad de cebo en un solo punto, pues no vamos a tener la distribución adecuada para el resto de la colonia. Acuérdense que hay jerarquías, sobre todo en rata noruega. Pero si ponemos múltiples puntos de cebado, así es como vamos a tener un cebado correcto. Por eso las recomendaciones en la etiqueta hablan de una cantidad pequeña por punto de cebado, pero distribuido en cebaderos cada 5 a 10 metros de distancia, para el caso de ratas, y cada 2.5 o 3 metros a 5 metros de distancia para el caso de ratones. Vemos aquí pues cómo están los cebaderos colocados estratégicamente al lado de entradas, pero pues también se colocan en el perímetro, ¿verdad?, de las instalaciones y con una señalética. Yo me encontré este punto de cebado de una empresa importante que es Ecolab. Es una empresa que está presente en varios países, y pues me tomé la libertad ahí de tomarle una fotografía al punto de cebado, pues para que vean cómo una adecuada señalética ayuda a organizar mejor el trabajo y también evita accidentes con las personas que pues pudieran tener curiosidad por inspeccionar qué es esa cajita. Ahí se le está advirtiendo que es una estación de cebado para roedores y las precauciones para que pues no vayan a abrirla. Se debe llevar un monitoreo, pues obviamente durante el año, para lo que se está haciendo en control de roedores. Y también pues ver cuáles son las medidas para la disposición de cadáveres en cada país. Si la normatividad indica incineración, pues hay una técnica de incineración para cadáveres, o se indica que se pueden enterrar, debe ser al menos 100 metros lejos de cualquier cuerpo de agua. También la disposición de envases y remanentes de plaguicidas, dependiendo del país, va a haber una disposición. En general, pues
En el caso de plaguicidas que son de tipo líquido y que los envases pueden ser susceptibles del triple lavado, pues esa es la recomendación, hacer un triple lavado del envase y la perforación del mismo para que no sea reutilizado. Pero cuando se trata de fundas o sobres que contienen sebos rodenticidas, pues la recomendación simple y sencillamente es cortarlos o destruirlos para que no puedan ser reutilizados. Igual que las cubetas o baldes también se tienen que perforar. Y bueno, después que tuvimos un excelente manejo integrado de roedores y logramos una mortalidad abundante de la población de roedores, pues hay que recordar que cuando se muere un roedor pueden bajársele al cadáver insectos que pueden pues tener consecuencias incluso en salud pública, como pueden ser las pulgas, las garrapatas, los piojos, pero también un cadáver puede atraer otro tipo de plagas como moscas, arañas, hormigas, alacranes, ¿verdad? Alacranes o escorpiones. Y pues tenemos que implementar también de manera estratégica un manejo integrado de artrópodos, porque no nada más son insectos, también puede haber ácaros y arácnidos. Entonces ahí la recomendación con nuestros productos insecticidas, pues tenemos Icon 10S y Actelic 300CS, también disponibles con TQC. Pues muchísimas gracias por la atención y si hay algunas preguntas, ahorita podemos proceder a contestar